de Ceballos, por favor. Gracias. En primer lugar, gracias a este consejo, gracias a ustedes por su bondad de escucharme. Por supuesto que al hablar al final de mis compañeros, tendré que modificar algunas notas para concretar algunos puntos que considero relevantes. En primer lugar, hacer una afirmación que me nace del alma como ciudadano. Cualquier reconocimiento, cualquier aplauso que se haga a esta gran institución es poco para lo que han hecho por la democracia ustedes y los que con ustedes han conformado en estos 23 años a este gran instituto. Todo lo que se diga en una conferencia o en 20 tal vez no alcance a transmitir vivamente las horas, los días, los años y las vidas enteras que aquí se han quedado para tratar de hacer de México un país civilizado, un país democrático, un país más humano. Por eso yo también comparto de alguna manera, pero sin nostalgia, el que este cambio tal vez no era oportuno, tal vez no era necesario y que además nos coloca en una posición incierta, por lo menos, y de muchos riesgos que en mi personal opinión no se deberían de correr. No podemos hacer en pocos minutos un repaso histórico de lo que ha vivido la vida electoral de nuestro país, pero sí podemos recordar que hace todavía 60, 70 años, en este México se disputaban las elecciones a balazos y eran sangrientas las elecciones, en tal punto y a tal grado que en alguna ocasión, por algún motivo inexplicable para este dolido pueblo, hubo una elección donde prácticamente no hubo sangre, no hubieron muertos. Uno por allí cayó herido en una bicicleta y otro volcó con un compañero en un viejo automóvil de aquella época. Y apareció un epigrama que decía: la electoral competencia ya casi no tiene gracia. Hubo un muerto sin pendencia, 2 heridos por desgracia. Si sigue esta decadencia, al diablo la democracia. Ese era el México de hace 60 o 70 años. El gran avance que hemos tenido es que efectivamente los generales posrevolucionarios y revolucionarios fueron invitados a dejar sus fusiles en una esquina, no muy lejos por lo que se pudiera ofrecer, sacudirse las botas todavía con el fango de la batalla y sentarse a conformar instituciones primitivas, una institución elemental de tratar de resolver el reparto del poder, no la democracia, el reparto del poder sin matarse. Todavía hubo crímenes, todavía hubieron asesinatos, pero de alguna manera ahí empezó. También comparto con Jorge, y le dije antes de la entrada, cuando él me comentaba que iba a tratar ese tema, que yo lo traía en mi nota, que no estoy de acuerdo con el tema o con el concepto de la ciudadanización. ¿Por qué? Porque tan ciudadanos son ustedes los de aquí, que los de acá, que los de afuera y que el mismísimo presidente de la República. Y presta esto a una confusión de que por un lado están los buenos, que son los ciudadanos, y por el otro lado están los políticos y los gobernantes, que por definición son malos y perversos. Y eso no puede ser. Los políticos y los gobernantes y ustedes no venimos de la luna. Somos producto de una sociedad que en lo bueno y en lo malo nos toca a todos nosotros. De tal suerte que en todo caso, de acuerdo con el repaso histórico que hizo de la manera excelente Jorge Alcocer, no se ciudadanizó el poder electoral. En todo caso, se despartidizó, porque era un partido el que tenía el control, pero no necesariamente para hacerlo ciudadano, sino para hacerlo pluripartidista. Porque entraron en la conformación de esos órganos inicialmente las cuotas políticas conforme a un jaloneo que nada tenía que ver
con el principio democrático de la verdadera independencia y autonomía, que por fortuna con el tiempo y a pesar de muchos liderazgos que han tratado de influir y que a veces lo han logrado, esta institución hoy merece respeto y, como dijo María de los Ángeles, en México y en el mundo. Lástima que vamos a correr un riesgo que quién sabe si sea todo lo que hoy se ha hecho como modernidad, un salto para atrás. Ojalá nos equivoquemos. Pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué con tanto avance en materia electoral, de padrón, de autoridades electorales, de leyes que han ido poniendo y quitando todo lo que cada que pierde un candidato y un partido reclama para que haya democracia? Si ustedes se fijan, ¿quiénes son los que proponen los grandes cambios en materia legislativa? El que acaba de perder, porque el que ganó, pues por supuesto no necesita ni quiere ni le importa el cambio, sea de un partido o sea del otro. Y así podemos ver lo que pasa en el Distrito Federal o en tal o cual entidad de la República o en el ámbito nacional. El que pierde quiere cambio, porque no fue democrática la elección. ¿Qué nos lleva esto a concluir? ¿Cómo podemos concluir después de esta afirmación que todos nosotros vivimos? Que hemos hecho como país, a través de esta institución y del esfuerzo de miles y cientos de miles de hombres y mujeres de buena voluntad, milagros en materia democrática. Por una razón muy sencilla, porque este país no es semillero de demócratas. No es el mexicano común y corriente alguien que tenga educación y formación democrática. Sencillamente nos parece democrático el proceso donde ganamos, no donde perdemos. Uno de los grandes reclamos que me hicieron dentro y fuera de mi partido cuando la elección del 94 fue: ¿por qué no le impugnaste? ¿Por qué aceptaste el resultado? Pues porque para eso son los resultados, para que los aceptemos todos. Por supuesto que señalé en su momento que la competencia no había sido de ninguna manera equitativa, pero que nos teníamos que atener a un resultado. Lo demás es una locura y una perversidad. De tal suerte que el problema que tenemos en México es la falta de demócratas. Y esto nos lleva al problema total del país. Permítanme que toque un tema brevemente, y me avisan para no pasarme. ¿Cuál es el verdadero problema del país? Que andamos culpando de todos nuestros males a la corrupción y a la impunidad. Eso no es cierto. La corrupción y la impunidad que nos ahogan y nos asfixia no son la causa de todos nuestros males. Son la consecuencia de una pérdida de valores de la sociedad, una pérdida de valores cívicos y políticos que no permiten que la opción del joven, del ciudadano, del hombre y de la mujer sea por el camino de la honestidad. Porque hoy tenemos que decirlo, y aquí me sumo a lo que señalaba María de los Ángeles. Hemos avanzado mucho en la democracia formal, pero en la democracia social estamos muy atrasados. Y un país sin educación democrática, sin educación cívica y con pobreza, pues es un semillero de bribones. Sé que esto no es cómodo decirlo en un foro y se puede trastocar, pero México, en vez de que sea un semillero de ciudadanos y de demócratas, hoy a los jóvenes no se les da motivo ni razón para tomar por el camino de la ley. No hay motivo, no hay razón, no es sensato ser honesto en este país para miles y miles de jóvenes que no tienen pasado, que no tienen presente y que no tienen futuro. Si no tocamos este tema educativo y cultural, estamos perdidos. Pongan un IFE y un TRIFE y un INE y todos los ninis que quieran. Si no hay hombres y mujeres que desde el principio se les eduque en una formación cívica verdaderamente nacionalista y de valores trascendentes del ser, del bien vivir, no hay leyes, ni IFES, ni nada que pueda salvar a este país. Esta violencia generalizada en todos los órdenes, y digo en todos los órdenes, porque cuando hablamos del crimen organizado, inmediatamente nos vamos al narcotráfico, y nos vamos a los secuestradores, y a los que extorsionan y a los que violan. No, el crimen organizado está en todos los niveles de la sociedad,
No hay más que ver el crimen organizado de los hombres de poder político y de poder económico para saber si allí no se da también la organización criminal. De tal suerte que si las altas esferas del poder político y económico abusan y violan impunemente la ley, millones y millones saben que el camino no es el de la ley, no es el del derecho, es el de hacer lo que sea para poder superar una situación de hambre y de miseria. Por lo tanto, yo les pido a ustedes en esta gran organización, con las mutaciones muy modernizadoras que quieran, apuesten por favor a presionar a esta nueva institución y por supuesto a todas las autoridades, a todos los partidos políticos, para que hagamos en este país una gran cruzada educativa y cultural para que podamos superar los grandes flagelos. En pocas palabras, ¿qué nos ha sucedido en materia política? Sí, claro, a nadie le debe sorprender ni nadie se debe de sentir ofendido si se dice que cuando estaba concentrado el poder, estaba concentrada la corrupción, pero cuando se ha democratizado el poder, pues se ha democratizado la corrupción. Y ahora cuando dicen que un diputado, que un senador, que un gobernante de cualquier nivel ha cometido una fechoría, ya da lo mismo saber si es de un partido o del otro. ¿Qué cosa es lo que nos está pasando? Que si en la propia estructura social no tenemos ese bagaje de valores que tanto distinguía aquella vieja sociedad donde lo primero que se empezaba por respetar era la palabra, si ahora ya no vale la palabra, si no vale la firma, si no interesa la ley en ningún nivel, ¿qué nos puede sorprender? Que todavía haya ingenuos que se quejan que docenas o miles y miles de maestros dicen, cobran sin dar clases. Eso no es cierto. Hay miles y cientos de miles que dan sus clases en sus aulas como marca la ley y la razón, pero hay otros miles y miles que dan clases de violencia, de atropello, de crimen, para decirle a los jóvenes, los educandos, este es el camino de México, porque si no tienes pasado y si no tienes presente, arrebata a como puedas el futuro, porque los de arriba son los primeros que atropellan. Esta es una verdad. Sé que políticamente puede lastimar, pero si no estamos conscientes de que el problema de fondo, el sustantivo, es precisamente la educación, la cultura, la formación de valores cívicos y políticos, todo lo demás se perderá. Denle 20 vueltas a esta ley y 40 a esta institución y cada vez será más infierno el que vivan ustedes y sus hijos. Por eso el rescate de este país tiene que ser educativo y cultural. De esa manera podemos hacer de México, en vez de un semillero de criminales, un semillero de ciudadanos y de demócratas. Gracias.